¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda su servidor Fernando Mata desde la ciudad de León, Guanajuato, en México. Yo soy cristiano, miembro de la única iglesia verdadera, la iglesia de Cristo, aquella iglesia que Jesucristo prometió edificar en Mateo 16:18. No soy miembro de ninguna denominación, no soy protestante, no soy miembro de una iglesia con nombre, porque la iglesia del Nuevo Testamento no tiene nombre. Basta que vaya usted al Nuevo Testamento y note que ni Jesús ni sus apóstoles le pusieron a la iglesia que él prometió edificar ningún nombre, ninguna denominación. De esa iglesia de la que leemos en el Nuevo Testamento es de la que yo soy miembro. La iglesia que pertenece a Cristo y la iglesia de Cristo. En este video estoy presentando una refutación al predicador católico Rafael Díaz. El señor Díaz subió un video a un grupo de Facebook donde sostiene una discusión contra un pastor que él dice que es protestante, y muchos otros católicos compartieron el video gozosos, mostrando al señor Rafael como el gran debatista, y dicen, ¿quién se atreve a responder? ¿Quién se atreve a refutarlo? Pues yo, señor Díaz, yo estoy presentando esta respuesta para mostrar las inconsistencias de su argumentación. Quiero aclarar que no estoy haciendo una apologética de los protestantes, porque yo no soy protestante. Sostengo que los protestantes están tan equivocados, tan perdidos y enseñando tan falsa doctrina como lo hace la Iglesia Católica. Así que si el señor Díaz quiere usar una tijera para cortar a los protestantes como falsos maestros, con esa misma tijera corta también a la Iglesia Católica por enseñar doctrinas no solo ajenas, sino contrarias a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que dice el señor Rafael Díaz en su video? Primeramente, él le dice al pastor, bíblicamente Jesús fundó una sola iglesia. Todas estas iglesias que usted ve ahí en cualquier local, y mueve su dedito señalando varias iglesias que por ahí estaban, esas no son de Cristo. Señor Rafael Díaz, estoy de acuerdo con usted. Las iglesias protestantes no son de Cristo, pero le faltó mover más su dedito, señor Díaz, moverlo más, para en ese tu recorrido, para describir a las no iglesias, incluir también a la iglesia católica. Porque de la misma forma en que las iglesias protestantes no son de Cristo, sino unas sectas, unas denominaciones, de esa misma forma lo son la iglesia católica. Note usted que las sectas protestantes tienen un nombre. Bautistas, pentecostales, metodistas, luteranos, presbiterianos y, junto con ellos, señor Rafael, está la iglesia católica que también tiene nombre, iglesia católica, católicos. Así que, si usted acusa a los protestantes de no ser de Cristo y a sus iglesias, entonces para la próxima, señor Rafael, mueva más su dedito para incluir en su descripción de no iglesia a la iglesia católica. Porque de la misma forma en que los protestantes no son de Cristo, tampoco lo es la iglesia católica. Enfatizo, señor Rafael, para la próxima mueva más su dedito e incluya a la secta católica con las no iglesias de Cristo. Después dice el señor Rafael, todos estamos de acuerdo en que Cristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No dijo iglesias. ¿Cuál es la iglesia? Y el señor Rafael pregunta enfáticamente cuál es la iglesia y espera que digan, ah, es la iglesia católica. No, señor Rafael, usted está equivocado. La Biblia no nos dice que la iglesia católica es la iglesia que Cristo prometió edificar. Estamos de acuerdo en que Cristo dijo mi iglesia en singular, pero puesto que dijo mi iglesia no incluye a la iglesia católica, ya que como mostré anteriormente, la iglesia católica, al ser una denominación, una iglesia con nombre, es parte de las demás denominaciones que tienen un nombre. Bautistas, adventistas, pentecostales, católicos, metodistas, y podemos ir acrecentando la lista. Seguimos viendo denominaciones, no a la iglesia del Señor. Pero ¿cómo sabemos nosotros que la iglesia católica no es la iglesia de Cristo, como quería el señor Rafael Díaz que se respondiera a su pregunta? Bueno, si nosotros comparamos las características de la iglesia del Nuevo Testamento narradas en la Biblia y las enseñanzas de esta iglesia, y las cotejamos con las características de la iglesia católica y las sectas protestantes y con sus enseñanzas, podemos notar que puesto que no son las mismas características ni las mismas enseñanzas, han de ser entes diferentes. Por tanto, mientras que por un lado tenemos a la iglesia del Nuevo Testamento, por otro lado tenemos a las sectas, dentro de la cual se incluye la iglesia católica. Voy a dar
cuatro argumentos por los cuales la Iglesia Católica no es la iglesia de la que leemos en el Nuevo Testamento. Primer argumento: la Iglesia del Nuevo Testamento no tiene un nombre, pero la Iglesia Católica sí tiene un nombre. Por tanto, la Iglesia Católica no es la iglesia de la que leemos en el Nuevo Testamento. Usted puede notar que todas las veces que en el Nuevo Testamento se utiliza la palabra iglesia, eclesía, nunca es para referirse a un nombre. No se le llamó de ninguna forma, ni bautista, ni católica, ni adventista, ni metodista, ni presbiteriana, ni luterana, no señor. En la Biblia nos habla de la iglesia. Nos dice que la iglesia pertenece a Cristo, nos dice que la iglesia fue edificada por Cristo, nos dice que Cristo lava y santifica a su iglesia, nos dice que Cristo lavó y ganó a su iglesia con su sangre, pero nunca nos dice que la iglesia tiene un nombre. Si la iglesia tiene un nombre, ¿por qué la Biblia nos muestra que no? Si la iglesia tiene un nombre, ¿por qué Jesucristo no nos dice qué nombre le puso? Si la iglesia tiene un nombre, ¿por qué los apóstoles no nos dicen qué nombre tuvo la iglesia? Y si la iglesia tiene un nombre, todavía faltaría probar que esa iglesia se llama católica. Pero Rafael Díaz ni ningún apologista católico podrá probar, uno, que la iglesia tiene un nombre, ni dos, que la iglesia se llama la Iglesia Católica. Puede decir Rafael, es que la iglesia católica no se llama católica, sino que es católica. Ahora nos quiere cambiar un sustantivo propio por un adjetivo calificativo. Que nos explique entonces el señor Rafael Díaz cómo es que cuando escriben Iglesia Católica, el católico lo escriben con mayúscula si es un calificativo y no un sustantivo propio. Como puede ver usted, ni la Biblia ni la gramática están a favor de la secta católica, y mientras que la Iglesia del Nuevo Testamento no tiene nombre, la Iglesia Católica sí. Por tanto, la Iglesia del Nuevo Testamento no es la Iglesia Católica. El segundo punto: la Iglesia Católica enseña la falsa doctrina del pecado original. La secta católica enseña que por el pecado de Adán, ahora todos los bebés que nacen heredan ese pecado. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, notamos que la doctrina de la herencia del pecado brilla por su ausencia, y los católicos tuercen la Escritura para intentar probar sus falsas enseñanzas. Los católicos primero conciben una falsa doctrina y luego van a buscar apoyo a la Biblia, que es lo que hacen las sectas. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, notamos que el pecado no se hereda. Note usted que según 1 de Juan 3:4, el pecado es transgredir la ley de Dios, y según Santiago 4:17, pecado es no hacer el bien que se sabe hacer. Entonces, pecado es no hacer el bien que se sabe hacer o transgredir la ley de Dios. El pecado es hacer o no hacer. Pero el pecado no es algo que se herede, sino algo que se hace o algo que no se hace. ¿Dónde leemos la herencia del pecado? En Ezequiel 18:20 leemos: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Con esto podemos ver que, de acuerdo al registro bíblico, la impiedad y el pecado de Adán pesaron solamente sobre él, nunca sobre ninguno de sus descendientes, porque el hijo no llevará el pecado del padre. Además, tan los niños no tienen pecado, que Jesucristo dijo que el reino de los cielos es de los que son como los niños. Si los niños son pecadores o herederos del pecado, entonces el reino de los cielos es de aquellos que heredan el pecado, o bien de aquellos que son pecadores. Pero puesto que sabemos que el reino de los cielos no es ni de aquellos que heredan el pecado ni de aquellos que son pecadores, podemos ver que los niños no heredan el pecado, puesto que el reino de los cielos es de ellos. La doctrina del pecado original es falsa, y estoy listo para refutar los argumentos que intente levantar Rafael Díaz en su intervención, si es que decide responder a este video. Tercero, la Iglesia Católica rocía, no decimos bautiza, rocía a bebés. Cuando nosotros vamos a la Biblia, leemos que el bautismo es para personas que pueden creer. En Marcos 16:16 dice: el que creyere y fuere bautizado. El bautismo va ligado a la fe. Leemos en Hechos 2:38, arrepentíos y bautícese. El bautismo va ligado al arrepentimiento. Leemos en Hechos 8 que lo que impedía que el eunuco fuese bautizado era que creyera que Jesucristo fuera el Hijo de Dios. Y sabemos que fue bautizado porque dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Con esto vemos que el bautismo está ligado de forma inseparable a la fe, al arrepentimiento y a la confesión de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Puesto que un bebé no puede cumplir ninguno de estos requisitos, y si Rafael dice que sí, tiene la carga de la prueba y tendrá que presentar evidencia a su favor, un bebé no puede ni debe ser bautizado.
según la Biblia, pero la Iglesia Católica bautiza bebés, por tanto, la Iglesia Católica enseña falsa doctrina y no es la Iglesia que Cristo prometió edificar, aunque Rafael Díaz diga que sí. 4. La Iglesia Católica utiliza instrumentos musicales en la adoración. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, leemos que la instrucción es cantar. Dice en Colosenses 3:16, cantando con gracia en vuestros corazones. Pero por ninguna parte del Nuevo Testamento Dios ordenó que se utilizaran instrumentos musicales al momento de alabar o adorar a Dios. La Iglesia Católica se cimenta en el silencio para hacer esto. Se cimentan en decir, pero ¿dónde dice que no? ¿Dónde dice que está prohibido? Y yo puedo mostrarles que hay muchas cosas que en la Biblia no dice que están prohibidas y sin embargo ellos creen que está prohibido. Por ejemplo, en ninguna parte de la Biblia dice que está prohibido drogarse. Sin embargo, los católicos creen que es pecado drogarse. ¿Por qué criterio llegaron a esta conclusión? Porque el silencio bíblico no es permisivo, sino prohibitivo. Y de la misma forma en que está prohibido el drogarse, aun y cuando no digan tantas y cuantas palabras, prohibido drogarse, de la misma forma Dios no autoriza utilizar instrumentos musicales en la adoración, porque Dios dijo cantar. Así que a los católicos utilizar instrumentos musicales están presentando a Dios una adoración vana. Con estos 4 puntos podemos ver que las características y las enseñanzas de la Iglesia del Nuevo Testamento distan totalmente de las características y enseñanzas de la Iglesia Católica. Por tanto, señor Rafael Díaz, a su pregunta que hace, ¿cuál es esta iglesia? Le puedo decir, primeramente, no es la Iglesia Católica la iglesia verdadera, y segundo, es la Iglesia del Nuevo Testamento, la iglesia verdadera, aquella iglesia a la que somos agregados todos los que obedecemos el Evangelio. Después, el señor Rafael Díaz le dice al pastor, déjeme hablar. Pero, señor Rafael Díaz, por favor, si usted se la pasó con todo un monólogo, alzaba la voz, no sostuvo un debate con orden, el señor protestante o lo que haya sido, le escuchó, y ojo, no estoy de parte de él, porque estoy seguro que si platico con él puedo disentir de cosas, puesto que no es cristiano, pero usted no lo dejó hablar a él. ¿Cómo le dice, déjeme hablar, señor Rafael Díaz? A las personas como usted que son desordenadas para dialogar, se les planta frente invitándoles a un debate formal, alternándose el tiempo en cantidades iguales, alternándose los discursos para mostrar fácilmente que todos los puntos que defienden son falsas enseñanzas, Rafael Díaz. Así que, señor Rafael, eso de déjeme hablar, por favor, si usted es el que no paraba de hacerlo. Después dice el señor Rafael Díaz, cita Hechos 1:14 y pregunta al pastor, ¿usted está en compañía de María? ¿En su iglesia están en compañía de María? La iglesia de Pentecostés estaba en compañía de María. Y el pastor le dice a él, no te entiendo. Y le dice Rafael, no entiendes porque no te conviene. Vamos a leer Hechos 1:14. Hechos 1:14 dice así. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración junto con las mujeres y con María la Madre de Jesús y con los hermanos de él. Y de esto el señor Rafael Díaz concluye porque dice, estaban orando con María, y lo planta y lo pinta como en las pinturas de arte católico, María en medio y los demás orando, como si le estuvieran orando a María. Señor Rafael Díaz, por favor, no tome estas cosas de una forma tan simple, porque si este pasaje prueba que María estaba en medio y le estaban orando a ella, entonces, puesto que oraban también con las mujeres, ¿por qué no concluye que estaban las mujeres en medio y María alrededor de ellas orando? El pasaje nos dice que también estaban con los hermanos de Jesús. ¿Por qué no concluye que los hermanos de Jesús estaban en medio y alrededor estaban las mujeres orando, incluyendo a María orando a los que estaban en medio, que eran los hermanos de Jesús? Porque el señor Rafael Díaz es mariólatra. Él supone de este pasaje que se le debe de rendir adoración a María, aunque él diga que no. Ahorita voy a probar por qué sí. Pero quiero dejar en claro que este pasaje no nos enseña que debemos nosotros de reunirnos alrededor de María para orar. Porque si el pasaje enseña esto, también estaría enseñando que debemos de reunirnos, estar en compañía de los hermanos de Jesús y ellos en medio para orarles a ellos. Implica también, de acuerdo al señor Rafael Díaz, que a todos los que estaban ese día deben de estar en medio y debemos estar en compañía de ellos, rodeándolos, orándoles a ellos. Pero esto no es así, señor Rafael Díaz. Que si estamos en compañía de María, claro, el pastor le hizo una buena pregunta, ¿a qué se refiere con eso?
¿Cuál es su línea de argumentación? ¿A qué se refiere con estar en compañía? Usted es ambiguo, tiene que definir eso. Pero si por estar en compañía de María se refiere a creer que María es la madre de la iglesia, está usted totalmente equivocado. Porque cuando en la Biblia leemos de una madre, nos dice que es la Jerusalén de arriba, y esa Jerusalén de arriba no es María, señor Rafael Díaz. Si usted concluye por este pasaje que debemos de decirle a María, Madre de Dios, puerta del cielo, estrella de la mañana, consoladero de los afligidos, y todo lo que dicen las letanías del rosario está totalmente equivocado, señor Rafael Díaz, porque yo le invito a usted a que nos muestre en la Biblia cuándo se le dirigió una sola oración a María, señor Rafael Díaz. La Iglesia Católica muestra y practica que se debe de orar a María, pero muéstreme un solo pasaje bíblico donde se le oró a María. No existe ese pasaje. Cuando Jesucristo enseñó a orar en Mateo 6 les dijo, vosotros oraréis así, Padre nuestro. ¿Cuándo dijo María nuestra? ¿O cuándo dirigió la oración a algún santo? Nunca se oró a María, señor Rafael Díaz. Nunca. Y si usted dice que sí, que lo pruebe, señor Rafael. Ahora bien, ¿por qué digo que es mariólatra? Porque el señor Díaz cree que María posee los mismos atributos de Dios. ¿Cómo lo sabemos? Al señor Díaz defender que se puede orar a María, por lógica, hay más de 2 católicos al mismo tiempo en diferentes partes del mundo orando a María. Si María puede conocer esas oraciones de 2 o más al mismo tiempo, entonces María ha de ser omnisciente. Si María puede estar en todos esos lugares donde se le está orando al mismo tiempo, necesariamente ha de ser omnipresente. Y si María puede responder a todas esas oraciones, ha de ser omnipotente. Por tanto, hemos de concluir que según los católicos, María es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Pero solamente Dios posee estas cualidades que son inherentes e intrínsecas de la divinidad. Por tanto, a los católicos sostener esto, aunque lo nieguen tajantemente, tienen que aceptar que colocan a María en el lugar de Dios. Pero María no está ahí, señor Rafael Díaz. Existe solamente un Dios verdadero en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Solamente las 3 divinas personas poseen las cualidades divinas y María no es una de ellas. Por tanto, no es ni omnipresente, ni omnisciente, ni ningún ovni. María no recibe la honra que le da la Iglesia Católica en el Nuevo Testamento. El señor Rafael Díaz está completamente equivocado y como he probado, el señor Rafael Díaz ha sido refutado. Si él decide responder a este video, le puedo asegurar que todos los puntos que presente los voy a enfrentar y a probar con la Biblia que está equivocado. Les saluda Fernando Mata y que tengan una excelente noche.